Muy buenos días, saludos a todos, bienvenidos a su programa Geopolítica al Día. En primer lugar, bueno, agradecer a las personas que se han tomado la molestia de comentar tanto en el canal de YouTube como por el privado, como por las redes sociales. A mis ex estudiantes, bastantes han escrito, han puesto el pulgar arriba. Este es un trabajo arduo, es un trabajo que se lleva para todos, que tiene como objetivo la interpretación del mundo a través de una disciplina como la geopolítica, que es la geografía y la política unidas, para poder detallar e interpretar y, por qué no, diagramar el mundo que nos rodea. En esta oportunidad, en este programa número 4, vamos nosotros a analizar una semana noticiosa, una semana cargada de noticias desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, social, cultural, y el meollo del asunto, el centro, el objetivo de todo, Donald Trump, como viene siendo en las últimas semanas. Recordemos que tomó posesión el pasado 10 de enero y en esta segunda semana toda su política, toda su narrativa, todo su discurso, a pesar de que no ha cambiado desde el inicio, no va a cambiar. Con él tenemos el show garantizado, tenemos cómo hacer comentarios, tenemos cómo hacer interpretación a través de lo que es él, como showman, como político, como supremacista, incluso como racista, podríamos decirlo, podríamos definir esto, ¿no? Recordemos que llega a los Estados Unidos después del año 2020, asalto al Capitolio, cuando no reconoce los resultados que dan como ganador a Joe Biden. Donald Trump siempre es un hombre controvertido, es un hombre que le gusta, que vende bastante bien toda esta parte mediática. En esta semana ocurrieron algunos hechos que son destacables, que son parte de nuestra diagramación como analista, que son hechos que han infundido también en algunos sectores de la sociedad algunos temores, como por ejemplo lo que sucedió en el Catatumbo, en el norte de Santander, en la República de Colombia, y el impacto que tiene eso en Venezuela. Vamos a hablar en este programa sobre los aranceles que colocó Donald Trump a los Estados Unidos, a México y a Canadá particularmente. Vamos a hablar del impasse entre Petro y Donald Trump, entre redes sociales, la política de las redes sociales, un episodio diplomático más entre América Latina y los Estados Unidos de Norteamérica. He titulado este cuarto programa de Geopolítica al Día como Decisiones económicas de impacto en la agenda de Trump, porque allí se basa todo. Todo tiene que ver a través de la economía, de la ciencia económica, porque en los discursos de Trump, semanas anteriores a las elecciones, semanas posteriores a la toma de posesión, estas últimas 2 semanas, todo ha sido de carácter económico, y eso pues ha traído también impactos en otros sectores, como por ejemplo el social. Recordemos que las deportaciones masivas como política de Donald Trump vienen sucediéndose a través de la historia de todos los gobiernos estadounidenses. En los 2 periodos de Obama han sido récord, es el presidente récord que más ha deportado latinos a sus casas, a sus hogares, a sus países. Joe Biden también, a pesar de tener la política de puertas abiertas, también condujo episodios de la política de deportación. Y por supuesto ahorita Donald Trump con su objetivo de deportar entre 1.200 y 1.500 personas diarias. De eso y más vamos a estar hablando en este cuarto programa de Geopolítica al Día. En primer lugar, bueno, esa toma de posesión del pasado 10 de enero que viene repercutiendo en diferentes sectores, tanto internos como externos de los Estados Unidos, tiende a calentar un poco el ambiente, a sofocar un poco el ambiente de otros sectores también, de otras regiones, de otras alianzas, como por ejemplo la del BRIC, por ejemplo el CELAC en América Latina, que viene siendo una especie de grupo particular en el cual, bueno, esperemos nosotros que las próximas reuniones puedan tener alguna estrategia, alguna herramienta para hacerle frente a las sanciones, al bloqueo, a los aranceles y a todas estas amenazas que ha tenido Donald Trump a través de estas últimas 2 semanas. Conversaba yo durante la semana con un amigo, el doctor Johnny Barrios, y él muy analítico, es una persona maravillosa, brillante, y decía algo muy real. Cuando los Estados Unidos se refiere a América Latina, impone.
cuando se refiere a China simplemente da su opinión, o simplemente, bueno, si da su opinión de cierta manera, no puede intrometerse en asuntos de otra potencia. ¿Y por qué? Bueno, por la capacidad militar que tiene China. Estamos hablando de que puede movilizar entre 20 y 22 millones de soldados en pocas horas. Es así como Donald Trump también sabe con quién meterse y con quién no. La narrativa, recordemos, de Donald Trump, que es una narrativa sin filtro, que va directa y que trata de hacer lo que prometió en campaña. Donald Trump llegó para ser nuevamente grande a los Estados Unidos, eso lo decíamos la semana pasada en el programa número 3, y veíamos el cómo, ¿no? Nos hacíamos esa pregunta, el cómo va a ser potencia nuevamente a los Estados Unidos si primero no respeta las alianzas, no respeta los tratados, se mete con vecinos como con Canadá, como con México, observa a América Latina como realmente como su patio trasero, como simplemente esos países que dan materia prima y nada más. También Donald Trump tiene una política de deportación, por supuesto que sí, una política necesaria para los Estados Unidos, después de ver la ola migratoria de los últimos 3-4 años dentro de los Estados Unidos, los desmanes que causaron, la creación del Tren de Aragua como organización terrorista, según portavoces del gobierno de Donald Trump, los cuales, bueno, ha amenazado en un lado con deportarlos, en otros con ir a las cárceles de El Salvador creadas por Nayib Bukele, ir a las cárceles de Guantánamo que tiene 30.000 camas preparadas para ellos. Bueno, eso se irá viendo a través de los días. Lo que sí es cierto es que Donald Trump no es el mismo del año 2016, el mundo no es el mismo del año 2016, en este caso América Latina tampoco es la misma del año 2016 y ya comienza a ver Donald Trump también una especie de cerco en cuanto a sus políticas. Sí, se le están rebotando, vamos a llamarlo así en términos coloquiales. Algunos presidentes han rebotado, algunos presidentes han hecho valer también la diplomacia de la paz como principio activo entre respeto de la soberanía y respeto de los pueblos. Creo que Donald Trump no lo ha hecho, no respeta la soberanía, no respeta las decisiones de los conciudadanos, no respetan incluso los conciudadanos estadounidenses, no respeta. En este momento hay dos grandes grupos dentro de los Estados Unidos bastante molestos. Uno es el grupo LGTB, es un grupo bueno, que viene naciendo en los últimos años y que viene emergiendo con mucha fuerza. Donald Trump no los reconoce, no los va a reconocer, lo ha dicho. Por allí, bueno, tiene un grupo que está en contra, otro grupo en contra como es la población latina, clave para haber ganado las elecciones en los Estados Unidos. Un bloque como los venezolanos que pudieron votar en Estados Unidos por Donald Trump, pues esperaban algunas acciones referente a Venezuela y observamos que esas decisiones con Venezuela no están siendo como quizás lo prometió, como la gente esperaba. Y eso también tiene una razón de ser. Aquí más adelante lo vamos a ir analizando. Como decíamos, ¿nos crean alianzas? Por supuesto que no. Si creyeran alianzas, obviamente con México y Canadá, que son los países vecinos, que es una enorme región, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, respetaría más los acuerdos bilaterales, los acuerdos comerciales, los acuerdos diplomáticos, y no se verían estos países en lo que están hoy en día, ¿no? 25% de aranceles a un país, 25% de aranceles al otro, y respuestas por parte también de estos países. Hay un status quo dentro de los Estados Unidos sin lugar a dudas y Donald Trump lo está haciendo respetar. Por las buenas o por las malas lo está haciendo respetar. Es un status quo supremacista que viene formándose desde hace 200 años. Élites, familias, élites que han gobernado los Estados Unidos, estén en el bando republicano, estén en el bando demócrata, creo que son lo mismo. Simplemente es una élite que quiere gobernar los Estados Unidos y que una u otra decisión pues comienza a impactar a nivel mundial. Es un grupo, podríamos decir también, que son discursos, son narrativas muy suspicaces, pero para no entrar en temas racistas, ¿no? Porque no estamos hablando aquí de temas de color de piel, de raza, pero sí son narrativas, son discursos apegados al racismo que tiene el estadounidense supremacista con una población como la latina, que es el segundo grupo al que Donald Trump en este momento está atacando. El no permitir que el que nazca en Estados Unidos sea ciudadano también ha levantado las voces de algunas partes de la sociedad, incluso de algún status quo, como es el status quo legal dentro de los Estados Unidos, que pretende como potencia del mundo
pues no solamente alcanzar el espacio como lo ha alcanzado en los últimos años, sino también esta parte nuclear que es clave y es necesaria también conversar o ir conversando en la agenda Donald Trump y el respeto con todo esto, con la agenda nuclear, tanto de Rusia como de los Estados Unidos primeramente y segundo como Irán y su gran avance, la India, China también, Corea del Norte con Kim Jong-un, el cual, bueno, también ha despertado ciertos altercados con gobiernos estadounidenses, no con Trump. Recordemos que desde el 2016 al 2020 Donald Trump se acercó bastante a Corea del Norte, incluso ha sido el único presidente de los Estados Unidos de los últimos 50 años que ha ido y ha estado bien cerca ya de Corea del Norte, está Corea del Sur, que se han sentado a negociar, porque sabe de la capacidad nuclear que tienen estos países. Es una política directa que impone y sugiere. En algunos lados impone, a algunos países les impone, como en el caso de Ucrania, a Rusia le sugiere, a América Latina le impone, a China le sugiere. Entonces, bueno, estamos hablando de la diplomacia geopolítica también en cuanto a este nivel de narrativa y discurso. Vuelvo y repito, aquí analizamos el discurso, la narrativa y cuál ha sido el impacto que ha tenido en los últimos días estas noticias o este discurso de Donald Trump. La última semana estuvo cargado de noticias. Creo que, bueno, teníamos tiempo sin escuchar tantas noticias de diferentes aspectos en una misma semana. Tenemos el caso del Catatumbo, en la región Catatumbo, en el norte de Santander, y todo lo que ha traído, las consecuencias que ha traído, tanto para Colombia, desde términos de paz, después de sentarse en tratados de paz por mucho tiempo, no ocurría estos hechos de desplazamiento desde hace 20 años, o quizá mediáticamente no los habíamos visto, pero en sí el estado Zulia y el estado Táchira se han visto asediados en este momento por desplazados colombianos y por supuesto también de la migración venezolana que han vuelto a casa. Esa es la consecuencia mínima, ¿no? Si nos adentramos al tema del Catatumbo podríamos decir muchas cosas, ¿no? Porque ahí hay una guerra de poderes, por supuesto que sí, guerras de narcotráfico. Recordemos que gobernar a Colombia pues es bastante duro, no solamente ha sido para Gustavo Petro, sino ha sido para todos los presidentes que ha tenido Colombia, porque siempre, bueno, hay status quo como el narcotráfico, el ELN, la FARC, guerrillas, la oligarquía colombiana, estrato 5 o 6, que son los que mueven los hilos de la economía colombiana, y pues esto ha tenido ciertos impases económicos, incluso geoculturales, de lo que representa la zona del Catatumbo para un lado y para el otro. Lo que sí es cierto es que estos enfrentamientos han dejado muertos, han dejado desplazados y por supuesto la lucha de poderes internos para tomar la zona del Catatumbo, que es una de las zonas del amplio camino donde se traslada el narcotráfico, las narcoguerrillas en esa zona, son claves para un tema de estudio, ¿no? Incluso podríamos nosotros distribuir un programa entero para hablar de la zona del Catatumbo, porque aquí hay intereses transnacionales, hay intereses también del gobierno como tal para pacificar la zona, para pacificar esto que en los tratados se había hablado en los últimos 15, 10 años de todos los presidentes, de esos presidentes que han estado en los últimos tiempos, a través de tratados de paz, de alianzas, incluso, bueno, la FARC como partido político, el M-19 dentro de como guerrilla dentro de la parafernalia que tiene todo este entramado. Lo que sí es cierto es que la zona del Catatumbo va a continuar y con esto pues empiezan a destaparse también algunas cosas en los medios de comunicación que quizás estaban escondidas dentro del país colombiano y que nosotros no sabíamos, no nos habíamos enterado. Lo que sí es cierto es que en este momento hay grupos de poder, hay grupos de choque peleando por la zona, y esa zona pues bien tiende a expandirse y van a ubicarse también en otras zonas geoestratégicas para seguir, bueno, los negocios, para seguir grandes tramas económicas que tiene toda esta zona del Catatumbo. El impacto para Venezuela también, bueno, ha sido en este caso negativo. Recordemos que los índices económicos en Venezuela no están tan asegurados como para recibir oleadas en este momento masivas o oleadas controladas también de población por parte del gobierno colombiano, del alcalde de Cúcuta, que no tiene todavía solución
a los desplazamientos y por supuesto la pérdida del territorio por parte de familias, sociedades y poblaciones que se ubicaban en esa zona del Catatumbo. De Colombia vamos a seguir conversando porque el domingo pasado nosotros vimos por redes sociales, estuvimos posteando y estuvimos hablando, estuvimos analizando sobre el tema, sobre el impasse diplomático que entre Trump y Gustavo Petro, ¿no? El objetivo como tal era que se recibieran las deportaciones de colombianos en Colombia, en Bogotá. Lo que pedía Petro era, bueno, que sí, que los podrían recibir, pero no de la forma como los quiere los Estados Unidos, porque es la forma, la que se pelea es la forma, encadenados, esposados, por supuesto que eso incluso eso es señalado, eso está en contra de los derechos humanos de cualquier ciudadano del mundo. Es así como, bueno, Gustavo Petro comenzó una diatriba que duró aproximadamente 5 horas entre un país y otro, entre un presidente y otro, entre unos delegados y otros, y la cosa terminó bien, por supuesto, para el Producto Interno colombiano, terminó bien para la oligarquía colombiana, para la oligarquía criolla colombiana que viaja a los Estados Unidos, que vive en los Estados Unidos, que son ciudadanos estadounidenses y por supuesto que tienen los negocios del punto A, que es Colombia, al punto B, entre los Estados Unidos. Las amenazas de Donald Trump fueron directas, en primer lugar, imposición del 50% de aranceles de los productos colombianos en los Estados Unidos, lo que es una cosa prematura desde el punto de vista mental de Donald Trump decir algo así, ¿no? Porque eso es amenazar, eso en otros tiempos hubiese causado incluso hasta conflictos o pugnas bélicas directamente con simplemente decir estas cosas, ¿no? Pero los aranceles fue una de las amenazas. La segunda amenaza fue revocar las visas diplomáticas y la tercera y más agresiva es sanciones directamente a Colombia como las de Venezuela, cosa que Gustavo Petro no solo, le alarmó a Gustavo Petro, le alarmó a la sociedad colombiana que vive también de una renta importadora de productos estadounidenses y de Colombia los productos que van a los Estados Unidos. Ahorita entre febrero y marzo es una de las grandes cosechas de flores que va a los Estados Unidos. ¿Qué hubiese pasado si realmente los aranceles fueran del 50%? Si eso hubiese pasado en 8 días, la economía colombiana en este momento estaría bien detrás de Haití y Venezuela como una de las economías más débiles, ¿no? En ese sentido, recordemos que Venezuela en los últimos 2 años ha tenido índices positivos, lo dice la organización, el Banco Mundial de Economía, el Banco Mundial, el Banco Mundial de Economía y por supuesto la organizaciones que se encargan de temas económicos han dicho que Venezuela ha crecido entre el 5 y el 7%, incluso teniendo sanciones y un bloqueo bastante agresivo por parte de los Estados Unidos y empresas estadounidenses a los productos venezolanos, particularmente el petróleo, a comienzos ya en los últimos años. Se ha liberado un poco las sanciones con respecto al tema petrolero. Recordemos Chevron, esto lo vamos a ir conversando un poco más adelante. La amenaza sancionatoria fue una de las más duras, fue la que más puso a pensar a la sociedad colombiana, porque bueno, es para ello el reflejo de lo que han visto en los últimos 6 años de Venezuela. Son 3, 4 millones de personas desde que han salido de Venezuela, 2 millones de ellas se han quedado en Colombia, las otras 2 han ido al resto de Sudamérica. Después vino la segunda oleada que se llevó 4 millones más de migración venezolana, según cifras del ACNUR, 8 millones de migrantes. Eso lo ven los colombianos, que están de segundo lugar y han estado en los últimos 25 años como una de las grandes migraciones latinoamericanas y del mundo. Recordemos que colombianos se suman entre 5, 7, 8 millones en los últimos 20 años que han salido de Colombia. Primero por desplazamientos como lo que sucedió en el Catatumbo. Segundo, bueno, por problemas económicos. Tercero, por problemas políticos, persecuciones. Entonces, bueno, es claro también dejar que Venezuela y Colombia han tenido los mismos inconvenientes, solo que en este momento la economía colombiana pende en un 60-70% de los productos estadounidenses y de lo que compra y compañías estadounidenses. Ya Colombia entró a los BRICS,
lo cual es bastante positivo para la economía colombiana, para la sociedad colombiana, porque también es parte de ese enclave que quiere el mundo para poder hacer un mundo más pacífico, ¿no? Obviamente, conformar ese nuevo orden mundial depende también de muchas cosas, depende de muchos aspectos en este momento por controlar. Quien controle todos estos aspectos, pues puede hacerse líder o el nuevo hegemón mundial. Donald Trump llegó para hacer grande a los Estados Unidos y los BRICS nacieron para hacer grande a esos países y dejar un poco fuera de foco a los Estados Unidos, hacer un nuevo mundo. Gustavo Petro tuvo que ceder a eso de las 12 de la medianoche en Colombia. Cedió Gustavo Petro a los Estados Unidos, empezó a recibir deportaciones norteamericanas de ciudadanos colombianos. En la primera oleada llegaron 201 colombianos, ningunos con antecedentes penales, solo fueron deportados. Durante la semana se siguieron recibiendo en Colombia diferentes vuelos y el impasse fue solucionado. Pero siempre queda para Donald Trump, siempre va a quedar un resquicio, siempre van a quedar detalles de lo que Gustavo Petro dijo, siempre van a quedar ese problema allí. Creo que esto no puede terminar, no va a terminar bien para Colombia. Aquí las elecciones colombianas que son dentro de poco, siento que van a ser la solución final tanto para Gustavo Petro, que no ha podido controlar como quería a Colombia, porque después de 200 años el primer presidente de izquierda que está llegando al poder en Colombia, y todo esto empieza a enclavarse un poco, empieza un poco a distraerse. Comienzan los factores o todos estos grupos de facto que han gobernado Colombia en los últimos 200 años a ser más fuerte que el mismo Gustavo Petro, por lo tanto no ha logrado controlar el poder. En esto estamos sumamente claros. Dentro del mundo, dentro de las noticias que sucedieron durante la semana, tenemos noticias desde Wall Street. Recordemos que la economía se mueve a partir de las ciencias políticas, de la política, de las acciones, de las estrategias que toma cada uno de los países. Por lo tanto, el impacto y la fuerza que tuvo los Estados Unidos y la llegada de Trump al poder, en esta segunda semana parece todo diluirse. Cuando observamos el valor del dólar empieza a depreciarse, luego que estaba a punto de igualarse con el euro. Como empieza a depreciarse un poco el dólar, también el barril de petróleo baja. Estuvo entre los 77 y 75 dólares el barril de Brent durante toda la semana. Recordemos que el petróleo se sigue pagando en dólares, por lo que todavía es un poder de facto allí. Los países BRICS han denunciado esto, quieren ir incluso hasta la Organización Mundial del Comercio para poder que se les permita comprar petróleo con una moneda única, y si eso no se logra, con las monedas de cada uno de los países. Es decir, si Rusia le compra a China, le pagarían rublos, si China le compra a Rusia le pagarían yuanes, y ese tipo de intercambio sería bastante positivo para enriquecer también a estas monedas de países emergentes que en la primera semana de Donald Trump estuvieron abajo y que esta semana volvieron a emerger. Por supuesto que sí, si el dólar cae, obviamente otras monedas empiezan a surgir. El ganador de la semana fue el oro. El oro se ubicó en los 2.817 dólares la onza, lo cual es un momento histórico para el oro, para un activo refugio como el oro, que se compra cuando las economías empiezan a estar débiles, que se compra cuando el dólar comienza a caer, que se compra cuando el petróleo también comienza a caer. Como activo refugio yo resguardo allí mi riqueza, como activo refugio yo tengo allí mis ahorros. Por lo tanto, un país y sus riquezas se derivan de la cantidad de oro que se compre. Por ello, los Estados Unidos invirtió durante toda la semana más en oro que en otras cosas, ¿no? Tuvimos durante la semana también un impasse de guerra comercial directa que se heredó desde el año 2019-20 con Donald Trump y Xi Jinping, presidente de China. Y ahí hay un caso de demanda, porque según China y los fabricantes chinos de inteligencia artificial dicen que la tecnología que utiliza Nvidia, que es la primera compañía de inteligencia artificial del mundo, es China, que la tecnología y todo lo que se utilizó para hacer ese tipo de chips de inteligencia artificial son chinos, son productos chinos, lo cual Nvidia ha dicho que es falso. Para ello, durante la semana, entre martes y miércoles, China sacó una aplicación gratis, DeepSeek se llama,
esa revocó, por supuesto, y revolcó, por supuesto, a Nvidia, llevándolo a cifras bastante negativas, a la baja estuvo toda la semana, y DSpeak a ser gratis, pues por supuesto tuvo una cantidad de descargas durante toda esta semana que produjo un impacto económico para China y un impacto económico negativo para los Estados Unidos. China, que viene atravesando en los últimos meses una crisis económica inmobiliaria y desde el punto de vista de mano de obra, parece mentira, un país con 1.400 millones de personas tenga necesidad de mano de obra, pero esto es clave, esto es parte del crecimiento económico que ha tenido China, por supuesto que sí, y también, bueno, un país que crece a esa fuerza, a esas medidas, a esos estándares, pues por supuesto siempre otras economías pues van a estar también ahí sumidas, y si es un efecto dominó se iría una con otra. China pretende en este 2025 ser la primera potencia de inteligencia artificial, por eso está invirtiendo grandes cantidades de dinero en inteligencia artificial y grandes cantidades de dinero también en energías renovables, en energías verdes, las que hablan de energías verdes, para dejar un poco el consumo de carbón y petróleo. Recordemos que China es el comprador más grande de petróleo del mundo, por lo tanto también dentro de la Organización Mundial de Comercio ha levantado la voz para poder pagar en su moneda, en yuanes, y no pagar más en dólares. Eso traería consecuencias graves porque los Estados Unidos de Donald Trump ha amenazado también a que si eso sucede va a imponer sanciones a Rusia, va a imponer sanciones a China y a todos los países que comercien con China. Esa es la forma, esa es la narrativa de Donald Trump, es agresiva, es una narrativa que impone cosas que realmente él no puede controlar. Son medios de comunicación nada más. Tenemos que Netflix y Apple también bajaron. El Bitcoin se había pronosticado aquí hace 15 días en el segundo programa que iba a subir el 10%, llegó a ese 10%, pero cayó nuevamente a $98,000. Cerró esta semana el Bitcoin, lo que permite a los inversores poder nuevamente hacer compras de posiciones de Bitcoin, solo posiciones de Bitcoin, para poder en el futuro recuperar esas ganancias. Hubo compras alrededor de cuando estuvo entre 104 y $105,000, pensando que se iba a ir a los 125,000 en el mes de febrero. Eso esperan todavía. Puede haber un empuje nuevamente. Esos aumentos de cada 4 años se están acabando también. El Bitcoin está subiendo de forma agresiva y va a seguir subiendo de forma agresiva. Recordemos que su precio se debe a que es limitado. El Bitcoin es limitado, son 21 millones de monedas, de criptomonedas, y el que en las controles pues es el más rico, el que tiene más criptoactivos en el mundo. Ethereum estuvo a la alza durante toda la semana también. El viernes que hubo algo a la baja, pero Ethereum, como sube una moneda, como bajó el Bitcoin, el Ethereum también, y todas las monedas, los criptoactivos también comenzaron a ascender. Recordemos que el oro, como les había dicho hace rato, fue el que más subió, fue el ganador de la semana en términos económicos. Durante la semana ocurrieron otros hechos, ¿no? Otros hechos que son necesarios destacarlos para poder nosotros hacer nuestro detallado análisis. Hay medidas directamente de Estados Unidos que empezaron a impactar en el mundo. La primera es la deportación de al menos 1.500 personas diarias. Esto es una barrida, es realmente hasta inhumano la forma que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos las deportaciones. Están cazando a los latinos, están cazando a los ilegales, y bueno, no solamente a los ilegales, perdón. Recordemos que se le revocó el TPS a los venezolanos y hay un listado enorme de 600,000 personas que tienen que salir rápido de los Estados Unidos antes de la deportación o cuando se les termine su periodo de TPS. Esto pica y se extiende. Hay deportaciones, ya llegaron deportaciones a 3 países, a Colombia, a México y a Honduras, fueron recibidos. La gravedad los gobiernos no la entienden, son personas que no tenían antecedentes penales ni en ninguno de sus países, tampoco en los Estados Unidos, aunque Donald Trump dice lo contrario, que ya al haber pisado ilegalmente los Estados Unidos, pues ya tenían antecedentes penales y ya habían infringido la ley y por eso tienen que ser deportados. Donald Trump tocó durante la semana un tema que no se había hablado desde el año 2020-2021 y que había cesado un poco, ¿no? Para los que empezamos a estudiar el mundo y comprendemos que el mundo es más que economía y política, sino que son relaciones culturales también. Y todas estas relaciones culturales religiosas pues han creado también factores
violentos. Donald Trump vuelve a tocar el caso de ISIS, del Estado Islámico, y el cual, bueno, ayer en la mañana, ayer sábado en la mañana, 1 de febrero, hubo los primeros ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos a franjas o a zonas donde el Estado Islámico hacía vida en Somalia, en África. Este tema pues trae a colación el pasado de ISIS, cómo se formó y por supuesto cómo fue creciendo por más o menos una década, del 2010 al 2020, y solo Donald Trump trajo este tema a colación en el gobierno de Biden. Aunque se tocó el tema, no fue un tema estrictamente necesario para la administración Biden y ni para otra administración de otras partes de estos países élite, de estos países del G7 o del G20, que son los más poderosos del mundo. Pero este es un tema clave que Donald Trump trae nuevamente a colación, que trae nuevamente a la actualidad y que obviamente también le va a administrar algunas horas de la semana en temas noticiosos. La guerra comercial, lo que le decía hace rato, tenemos una guerra comercial ya pactada entre China y los Estados Unidos, es una guerra diplomática también. Los aranceles pensó Xi Jinping y la administración china que iban a ser también del 25%, se hablaba del 40-50% de los productos chinos en Estados Unidos, por lo que China levantó la voz y pues también debería colocar los aranceles o el tema arancelario para los productos estadounidenses en China, que se consumen a montones, de un 50%. Cuando eso se pone en perspectiva y en realidad, pues los Estados Unidos tienen muchísimo que perder, porque los productos, la cantidad de productos que se le pueden vender a 1.400 millones de personas no son los mismos que se le pueden vender a 350 millones, que es la población estadounidense en este momento. Entonces, cuando cuando los economistas empiezan a hacer números, a hacer cuentas, los Estados Unidos derivó en un 10% a los productos chinos dentro de los Estados Unidos, lo cual para China, para Xi Jinping, es un abuso y va a llevar esto hasta la Organización Mundial de Comercio, porque lo más lógico que esté entre el 3 y el 6% según el gobierno chino. No lo estoy diciendo yo, solo tomo como referencia portales de noticias chinos que tienen que bajar todavía aún más el tema de los aranceles, porque los productos chinos son en cantidades, en mayores proporciones, son los que más alimentan en este momento a los Estados Unidos en tecnología, en siderúrgica, en metalúrgica, y todo esto tiene que ver también con el tema diversión, con el tema entretenimiento. ¿Quién es el que más le hace productos de índole de interacción a los Estados Unidos? Hablemos celulares, hablemos televisores, tablets, computadoras, cerebros, todo, cerebros de computadora, procesadores. Esto es un tema que realmente los economistas de ambos países deben sentarse, y realmente que los Estados Unidos necesita todos estos productos de China para poder abastecer su propia nación. El 25% México y a Canadá es una de las cosas que más inflaron los portales noticiosos esta semana. Y es que, bueno, los temas arancelarios es un tema que ya Donald Trump había tocado en el tema campaña, incluso antes de ganar las elecciones, cuando las ganó. Y el tema arancelario no solamente para Canadá y para México afecta, sino también dentro de los Estados Unidos. Recordemos un solo ejemplo. Los Estados Unidos, México es uno de los países que más le produce automóviles a los Estados Unidos, lo cual, bueno, ponerle un 25% de aranceles, esos autos podrían devenir a otro país, podrían devenir a otro continente, a otras zonas, a otras regiones económicas también que tienen cómo adquirir la capacidad, la tecnología y por supuesto la mano de obra mexicana en todos estos concesionarios. Esto pica y se extiende porque la presidenta mexicana también va a imponer el 25% de productos estadounidenses en México, dentro de México, lo que le haría también inflar el bolsillo a los productores estadounidenses, no al gobierno, a los que producen en Estados Unidos, a las grandes compañías, que son uno de los factores, uno de los sectores de un status quo que ha sostenido a los Estados Unidos en los últimos 200 años, y que por supuesto se van a sentar con Donald Trump a exigirle, más que pedirle, más que sugerirle, le van a exigir a Donald Trump que tanto a Canadá como a México, pues que se le bajen estos aranceles. En el caso de Canadá, en Canadá respondió con cifras. Canadá, los productos de Estados Unidos significan 155 mil millones de dólares de ganancia para los Estados Unidos, sus productos dentro de Canadá. Y en bienes
significan 40.000 millones de dólares. Estamos hablando de un aproximado de 200.000 millones de dólares de intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá. Lo que no le permitiría a Canadá el pagar el 25% o imponer también la tasa arancelaria del 25%, sería, bueno, un acuerdo diplomático más que un acuerdo gubernamental directamente que lo haga Donald Trump desde su propio concepto de política, de gobernanza. Creo que esto va a pasar por la diplomacia de ambos países. Recordemos que, bueno, culturalmente Canadá es francés, tiene bastante consideraciones culturales francesas, y por supuesto depende del Reino Unido económicamente. Lo que meterse con Canadá o pedirle a Canadá tasas arancelarias es ir directamente contra el Reino Unido, contra la madre patria, decía yo la vez pasada que podrían decir los estadounidenses. Pero esto es un tema que esto puede ser una guerra silenciosa que puede ir destapando a otro caño, ¿no? Esto se podría ir a otro sitio. En cuanto al tema de Panamá, también esto sigue picando al gobierno de Murlino en Panamá, porque defenderse de una agresión militar lo podría hacer. Lo que sí es que estamos a tiempo, o está a tiempo Donald Trump, de que su narrativa cambie, de que sus protocolos como gobernante cambien, porque es lo único que podría salvar al mundo de una posible guerra. Y es que se está viendo ya la guerra. Hay una guerra diplomática, hay una guerra arancelaria, una guerra comercial con China. Ya se habla de estándares nucleares desde Rusia, se habla desde Corea del Norte, se habla desde los Estados Unidos, desde la administración Trump, se habla desde Kim Jong-un, que podría repercutir en algunos asuntos que no quiere el mundo en este momento. Entonces, lo que puede llevar una narrativa, lo que puede llevar este tipo de intimidación que trata de hacer los Estados Unidos con otros países, creo que no está a la orden de lo que se esperaba de un hombre como Donald Trump, de un hombre que ya estuvo sentado en la Casa Blanca, ¿no? O quizás un hombre que quiera pasar a la historia con un hecho trascendental, y por supuesto que en su último gobierno, porque no va a poder ascender nuevamente al poder en el 2028-2029, pues quiere hacerlo ya. Es dinero lo que se mueve entre estos tres países, por lo tanto es mejor llegar a acuerdos. El impacto de la toma de posición en la economía de la primera semana fue bastante positivo, pero la segunda semana, lo decía anteriormente, el impacto fue sumamente negativo. Se cayó en la segunda semana el dólar, está depreciado el dólar nuevamente, el barril de petróleo cayó también, la venta de petróleo en dólares cae. Si hay un dólar fuerte, pues por supuesto que el petróleo puede aumentar. Eso depende también de otros factores. El oro como tal se declina como el favorito de los activos refugio, de los minerales, como materia prima también podríamos decirlo. El Bitcoin cayó $7,000, lo que significa una caída del 6-7% de una semana. Eso es bastante negativo para la economía estadounidense. En el caso del petróleo tenemos nosotros mucho que hablar, porque en el caso del petróleo venezolano, vámonos directamente a esto, porque fue un tema, creo que es el tema que más movió las noticias entre los Estados Unidos y Venezuela, que fue el enviado especial de la Casa Blanca a conversar con el presidente Nicolás Maduro sobre el tema de deportación, según lo que dice la Casa Blanca, según los comunicados que salieron ese día. Pero recordemos que Donald Trump debe tener en sí que Venezuela en este momento es el segundo país que lleva más petróleo al Golfo, a la costa del Golfo de los Estados Unidos, que está directamente trabajando con una de las refinerías más grandes del mundo, y que más también paga impuestos dentro de los Estados Unidos y le declara al fisco, que es Chevron. Chevron tiene una licencia desde hace 3 años, que es renovada cada 6 meses. La licencia fue renovada el día de ayer para Chevron para estar 6 meses más en Venezuela extrayendo petróleo. Recordemos que la cifra en los últimos 6 años se pasó Venezuela de 150.000 barriles diarios a 300.000 barriles diarios, lo que coloca a Venezuela como el segundo país después de México que más traslada crudo a la costa del Golfo, lo que es necesario. ¿Por qué? Porque ahí dentro de esa costa del Golfo no solamente está Chevron, sino están 2 refinerías enormes que trabajan con petróleo pesado y con petróleo ácido, que es el necesario para la supremacía energética estadounidense,
Por supuesto que sí. Donald Trump debe sentarse nuevamente a hablar con Sheinbaum, la presidenta mexicana, y con el presidente Nicolás Maduro en Venezuela para poder llegar a un acuerdo de traslado de petróleo. Sanciones en este momento no serían para nada positivas ni para Venezuela ni para los Estados Unidos. Para Venezuela las seguiría sumiendo en una crisis económica tremenda, y para los Estados Unidos en esa costa del Golfo donde tres refinerías como Chevron, como que está ahí también Pascagoula y Valero Port Arthur, serían necesarias para el traslado del petróleo venezolano-mexicano, para poder toda esa costa del Golfo estadounidense ser abastecida tanto de petróleo pesado y ácido, que en sí es el petróleo que se diluye y que se hacen otros componentes del petróleo, todos otros derivados del petróleo. Desde el punto de vista geopolítico, los Estados Unidos necesitan el petróleo. Recordemos que hay un punto en el medio entre Estados Unidos y Venezuela, tanto que es cultural también, pero también estamos hablando de Citgo, y para que funcione Citgo se necesita petróleo venezolano. Por lo tanto, las personas que compren Citgo, porque se habla de que va a ser vendida, pues tienen que utilizar petróleo venezolano. Es así que si se bloquea o se sanciona a Venezuela y no se le deja vender petróleo, o a Chevron no se le deja comerciar con Venezuela, o a Pascagoula o a Valero Arthur Port, es imposible que la costa del Golfo pues renazca como ha renacido en los últimos 6 años con el petróleo venezolano. Es así como uno necesita del otro. Eso de Trump de decir no necesitamos su petróleo es simplemente narrativa, es simplemente discurso. Si lo necesita, obviamente que lo necesita. Fueron desde 1918 hasta el 2008 cuando salió ExxonMobil de Venezuela. Fue un entramado, fue una alianza, fueron estrategias bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos para distribuir todo el petróleo que se llevaron los norteamericanos en 80 años. Todas las ganancias que tuvo Venezuela durante el siglo XX y el país que se hizo en el siglo XX viene de allí, de la renta petrolera, viene de esa venta que se hizo. Entonces, por supuesto que nos une, tenemos lazos estrechos con los Estados Unidos en este momento, y Nicolás Maduro también ha hablado de una agenda cero, y en esa agenda cero, por supuesto, pretende comenzar nuevamente las alianzas, nuevamente el sector diplomático, que haya embajadores en Venezuela, que desde estadounidenses hayan embajadores en Caracas nuevamente, que no tengamos la embajada en Bogotá, sino que estén en Venezuela, que estén en Caracas como capital. Esta agenda cero debería proponerse desde los dos bandos, incluso desde alianzas internacionales para bien no solamente del pueblo venezolano, sino para el bien de América Latina como bloque que impacte también. En esta cumbre que se espera en Brasil en los próximos meses del BRIC, se dice que Venezuela va a entrar va a entrar de lleno a los grupos BRIC. Por supuesto que el 1.057.000 barriles de petróleo diario que se están produciendo en Venezuela van a tener ya un destino seguro. Y recordemos lo que decíamos la semana pasada en el programa: si usted pierde un punto, otro lo va a ganar. Si usted deja de comprar petróleo venezolano, otro lo va a comprar y también lo va a poner a producir en Venezuela petróleo. Es así que Estados Unidos y Donald Trump no puede seguir perdiendo estos enclaves geopolíticos, estos puntos geopolíticos, esta geopolítica de los recursos y de la ubicación con respecto a Venezuela, con respecto a Colombia, a Brasil y a México, no deberían perderse. Los BRICS versus Estados Unidos, dólar versus monedas nacionales. En ese tema vamos a entrar ya la próxima semana en el 5.º programa. Vamos a hablar sobre los BRICS de la próxima semana, qué significan los BRICS para el mundo y cuál va a ser el impacto. El día jueves, viernes y sábado, el tema noticioso en redes sociales, tanto en Venezuela, en los Estados Unidos y en otros países donde hacen vida muchos venezolanos. El tema fue el enviado especial por parte de Trump, Richard Grenell. Vino a reunirse con el presidente Nicolás Maduro en Caracas. Eso tiene diferentes miradas, eso se ha dicho unas cosas, se han dicho otras, pero sí vino Richard Grenell a reunirse con Nicolás Maduro como objetivo único, que son las deportaciones, aceptar las deportaciones y pagar las deportaciones. Recordemos que hubo una consecuencia inmediata, que fue la liberación de 6 soldados estadounidenses, según los reportes y las noticias que hemos nosotros leído. Eso, si yo doy, ¿qué me das tú? Porque las negociaciones es eso. Recordemos lo que decíamos en el primer programa: los gobiernos, cuando usted hace negocio, no hace negocios de amistad,
Usted hace negocios de intereses y a mí me interesa algo que usted tiene. Si yo doy 6 soldados, ¿qué me das tú? El día de ayer fue activada nuevamente la licencia a Chevron por 6 meses más. Creo que fue una de las consecuencias, de las repercusiones principales del tratado, de la negociación que se hizo el día viernes en Casablanca, en Miraflores, perdón, con el enviado especial. Hay otras cosas que se hablaron, por supuesto, las sanciones, porque el tema económico venezolano de las migraciones, aunque no es toda la culpa las sanciones y el bloqueo de Venezuela de la migración, también han sido malas políticas, corrupción y por supuesto desmanes por parte de algunos personeros. Cabe destacar que las sanciones y el bloqueo también han tenido consecuencias graves en la economía venezolana, lo que hizo que parte de la migración sea por esa causa. Es así que en esa negociación pues se supone que las sanciones personales deberían seguir, podrían seguir, quieren seguir, no sé en qué se quedó. Lo que sí es cierto es que el tema de petrolero es el único que en este momento debe quedar claro, porque Venezuela necesita vender petróleo. Hemos vivido de una renta petrolera en los últimos, antes del 2016-2017, el 96% de los recursos que le entraron a Venezuela era por renta petrolera, era por venta de petróleo, y con eso se hizo un país. Con eso se logró hacer un país, una cultura que se ha visto en el exterior. Muchos han aprendido a trabajar en el exterior. Recordemos que en Venezuela con la renta petrolera teníamos sueldos altos, teníamos una calidad de vida distinta en los años 70, 80, 90 y en la primera década del 2000, que produjo cambios internos y cambios externos en las políticas con Venezuela. Entonces, bueno, el tema petrolero es uno de los que más destacó en la reunión seguramente que hubo en Miraflores, y lo de Chevron se ve. Habrán otras repercusiones. Se habla de la influencia de Venezuela nuevamente en la agenda cero de los Estados Unidos. Se habla de las deportaciones también, porque se hablan de miembros del Tren de Aragua, miembros solamente del Tren de Aragua que podría recibir Venezuela para su respectiva ejecución. Es un tema también mediático. Nicolás Maduro pide la cabeza de Juan Guaidó, se la pide a los Estados Unidos dentro de la deportación. Tenemos que ver cuál es la garantía que tienen los Estados Unidos con Juan Guaidó. Bueno, estos temas de los detenidos, recordemos que hay 7 más en Venezuela. Eso viene para una segunda negociación. Vamos a ver cómo se responde esto. La vez pasada que hubo ciertas conversaciones entre Washington y Caracas, pues la medida fue liberar un poco las sanciones con respecto a petróleo, y las consecuencias económicas se vieron de inmediato en el país caribeño, lo que conlleva a pensar que para uno es necesario el otro. Es claro eso. Bien, hemos creo yo que bueno, concluido. Hemos terminado este cuarto programa de Geopolítica al Día. Este programa, bueno, que les lleva y les seguirá llevando algunos avances, algunas noticias importantes durante toda la semana, algunos análisis, algunas interpretaciones del mundo en que vivimos, que es muy necesario para todos, para los jóvenes, para los adultos, para las personas que poco tienen interés en esto, pues también se pueden ver impactadas. Como siempre, agradecerles a mis seguidores, a los suscriptores del canal de YouTube, a los que me siguen, a los que me comentan, a los que critican también, por supuesto que sí, son los más necesarios, porque eso pues nos fortalece, eso nos hace ser cada día mejores. Y nada, me despido. Carlos Chacón Guillén para ustedes. Nos vemos en un próximo programa donde estaremos discutiendo el tema BRIC, importante, interesante, el nuevo orden mundial. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.